Antes de convertirse en el fundador de Al-Qaeda, Osama Bin Laden asistía a reuniones de la hermandad en la capital de Qatar. Antes de declararse califa del Estado Islámico de Irak y Siria, Abu Bakr al-Baghdadi fue bien recibido en reuniones de la hermandad en Doha. Sin embargo, Estados Unidos nombró recientemente a Qatar como un aliado importante, a pesar de saber que el pequeño estado del Golfo manipula la opinión pública, financia a grupos terroristas y juega en ambos bandos de la rivalidad chiita-sunita. ¿Cómo es que este pequeño país crea tanto caos? ¿Y por qué esa es la estrategia que necesita para sobrevivir? La estrategia geopolítica de Qatar se basa en una inestabilidad regional calculada. El pequeño estado del Golfo navega entre potencias rivales con la precisión de un gran maestro de ajedrez, convirtiendo amenazas potenciales en activos estratégicos. Arabia Saudita, Irán y Turquía son las mayores economías de Medio Oriente. Después siguen Israel, Emiratos Árabes Unidos y Egipto. Qatar se encuentra en el tercer nivel en cuanto a tamaño económico. Sin embargo, Qatar tiene la segunda población más pequeña de cualquier país en Medio Oriente y la mayor proporción de expatriados en la región con un 88%. Así que nunca podría ganar un conflicto convencional contra las grandes potencias de la región. No tiene suficiente gente ni podría igualar el poder militar de los saudíes o iraníes. Sin embargo, sí tiene el Producto Interno Bruto per cápita más alto. Así que Qatar usa su alcancía para crear problemas a sus posibles depredadores en otros lugares. Durante la primavera árabe, Qatar apostó por todos los caballos. Mientras Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos apoyaban a dictadores, Qatar alimentaba las revoluciones. Esto no fue imprudencia. Fue un movimiento calculado para asegurar que ningún poder pudiera dominar la región. Al apoyar a varios grupos, Qatar creó una red de influencia que lo hace indispensable para cualquier resolución de disputas regionales. En el centro de la red de Qatar se encuentra la Hermandad Musulmana, que opera abiertamente desde oficinas en Doha. No es solo otro grupo político. La rama de la hermandad en Doha fue semillero del liderazgo de Al-Qaeda y Estado Islámico de Irak y Siria. Qatar no solo toleró a estos futuros líderes terroristas, los cultivó. Cuando Bin Laden necesitaba financiamiento en los años 90, los miembros de la realeza qatarí organizaron donaciones. Cuando Baghdadi necesitó formación teológica, las instituciones religiosas de Qatar se la proporcionaron. Todos los principales grupos yihadistas surgidos en los últimos 30 años tienen alguna conexión con la red de la Hermandad de Qatar. Por eso, Qatar no se unió a Arabia Saudita, Egipto y Emiratos Árabes Unidos para llamar terrorista a la hermandad en 2014. La hermandad no solo era un aliado, era la fuente de talento de Qatar. Incluso hoy en día Qatar mantiene esta red. Terroristas entran sin restricción a Doha para diálogos de paz. Clérigos de la hermandad difunden sermones radicales en mezquitas financiadas por Qatar. Cuando las agencias de inteligencia occidentales rastrean el financiamiento del terrorismo, siempre llegan a bancos qataríes. En 2017, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Egipto bloquearon a Qatar. Acusaron a su vecino en el Golfo de apoyar a grupos terroristas y de albergar a muchos líderes y activistas de la hermandad dentro de sus fronteras, algunos de los cuales son buscados por el gobierno egipcio. Se logró una desescalada, pero es algo así como una paz fría. Qatar sigue brindando apoyo, tanto estatal como popular, a la Unión Internacional de Eruditos Musulmanes, el brazo clerical de la hermandad, y mantiene relaciones sólidas con el movimiento Hamas. En otros lugares, Qatar apoyó a los rebeldes sirios que derrocaron al régimen de Assad en el poder desde 1971. Las demás monarquías y los estados de partido único en la región ven eso y temen que lo mismo les pueda suceder a ellos. Al financiar grupos radicales y mostrarse moderado ante gobiernos occidentales, Qatar genera una dinámica donde es visto como problema y solución. Y su riqueza también ayuda mucho. ¿De dónde proviene su riqueza? Qatar comparte el campo de gas natural más grande del mundo con Irán. Se estima que el campo Northfield South Pars contiene el 20% de todo el gas natural de la Tierra. Y aquí está la clave. Qatar e Irán se ven obligados a cooperar porque ninguno puede acceder a su parte sin coordinarse con el otro. Literalmente están unidos en el pozo, y esta asociación hace que Qatar sea intocable. Arabia Saudita no puede intimidar a un país que Irán requiere como socio comercial.
Irán no atacará al único estado sunita que le ayuda a evadir sanciones. Europa tampoco puede tomar partido. Qatar les proporciona el 25% de su gas natural, y Qatar aprovecha esta posición de manera brillante. Durante el bloqueo de 2017, solo aumentaron su cooperación con Irán para evadirlo. Aquí es donde la estrategia de Qatar se vuelve audaz. Mientras financian grupos que atacan activamente los intereses estadounidenses, al mismo tiempo albergan la base militar más grande de Estados Unidos en Medio Oriente. La base aérea Al-Udeid no es solo una instalación, es el centro neurálgico de todas las operaciones militares estadounidenses en la región. Toda misión con drones, fuerzas especiales o reabastecimiento aéreo pasa por Qatar. Desde 2003, Qatar ha invertido $8.000 millones en construir y modernizar esta base. Construyeron hangares para P-50 y 2 búnkeres para centros de mando e instalaciones para 11.000 efectivos estadounidenses. Pero esto no es generosidad, es un seguro. Qatar sabe que mientras el Comando Central de Estados Unidos opere desde Doha, Estados Unidos no puede tomar medidas serias contra ellos. Piensa en la contradicción. Las fuerzas de Estados Unidos en Al-Udeid planean operaciones antiterroristas. Mientras tanto, Qatar, a pocos kilómetros, acoge a los mismos grupos que ellos atacan. Funcionarios de inteligencia de Estados Unidos rastrean financiamiento terrorista en bancos cataríes, y generales estadounidenses coordinan con Qatar la expansión de la base. La estrategia está funcionando perfectamente. En 2022, a pesar de saber sobre el apoyo de Qatar a grupos extremistas, la administración de Biden nombró a Qatar como un importante aliado fuera de la OTAN, poniéndolo al mismo nivel que Japón y Australia. Esto le da a Qatar acceso a armas estadounidenses avanzadas y al intercambio de inteligencia, que pueden usar para proteger su red de grupos radicales. Esta base es ahora las esposas de oro de Estados Unidos en Medio Oriente. Mover estas instalaciones costaría miles de millones y tomaría años. Qatar lo sabe, por eso siguen expandiendo la base mientras al mismo tiempo socavan los intereses estadounidenses en otros lugares. Es una estrategia audaz. Usan la protección iraní para acumular riqueza y luego usan esa riqueza para desafiar los intereses iraníes en otros lugares. Y sus riquezas de gas natural no muestran señales de desacelerarse. Para 2027, Qatar planea aumentar su capacidad de producción de gas natural licuado de 79 millones de toneladas a 126 millones de toneladas anuales, asegurando su posición controlando una cuarta parte del suministro global. El dinero de las exportaciones de energía irá a la Autoridad de Inversiones de Qatar, el fondo soberano del país. Con cientos de miles de millones de dólares en activos, el fondo ha iniciado una ola de gastos global en diferentes industrias y continentes. El enfoque de Qatar es mucho más agresivo que el de otros fondos soberanos. Se enfocan tanto en adquisiciones de alto perfil que generan rendimientos financieros como en influencia geopolítica. En Londres, Qatar es el mayor propietario individual de bienes raíces, con el 95% de The Shard y toda la tienda Harrods. Este enfoque de poder blando le permite a Qatar moldear narrativas favorables a sus intereses, influyendo en los debates de políticas y en la opinión pública de maneras sutiles pero profundas. Pero también está realizando inversiones sustanciales para ganarse los corazones y las mentes de sus vecinos. Al Jazeera es el instrumento de poder blando más efectivo de Qatar, moldeando narrativas regionales mientras se muestra como medio independiente, más allá de bases militares e inversiones. Fundada en 1996 por el jeque Hamad bin Khalifa Al Thani, Al Jazeera se popularizó por su producción de calidad y programación audaz sobre eventos árabes ignorados por otros medios. La cobertura de la cadena sobre la primavera árabe en 2011 fue el punto de inflexión. Mientras las protestas se extendían por todo Medio Oriente, las cámaras de Al Jazeera ofrecieron una plataforma para los manifestantes y pusieron en evidencia problemas sociales que llevaban mucho tiempo latentes. Este enfoque molestó a varios gobiernos de la región, que veían a Al Jazeera como promotora de disturbios. El papel de Al Jazeera en promover narrativas a favor de Qatar se hizo más evidente. El respaldo de la cadena a varias facciones, especialmente a islamistas como la Hermandad Musulmana, coincidió con los objetivos de política exterior de Qatar. Qatar expandió Al Jazeera a mercados occidentales en 2006 con su versión en inglés, compitiendo con medios como Cable News Network y la British Broadcasting Corporation.
Sin embargo, la cadena ha enfrentado acusaciones de parcialidad y propaganda, especialmente de países como Arabia Saudita y Egipto. La disposición de la cadena para dar espacio a grupos como Hamas ha llevado a acusaciones de que actúa como una herramienta de propaganda para movimientos islamistas, complicando aún más su reputación en Occidente. Sin embargo, la campaña más insidiosa de Qatar apunta a universidades estadounidenses. Desde 2007, Qatar ha invertido $5.6 mil millones en la educación superior de Estados Unidos. No es filantropía, es control de la narrativa. Al financiar centros y programas de investigación, Qatar influye en cómo los futuros líderes estadounidenses comprenden Medio Oriente. Toma la Universidad de Georgetown. La inversión de $1.5 mil millones de Qatar creó la iniciativa Bridge, que dice estudiar la islamofobia. En la práctica, ataca rutinariamente a los críticos de los aliados de Qatar, etiquetándolos como intolerantes. Cuando los investigadores publican artículos cuestionando los vínculos de Qatar con grupos extremistas, la iniciativa Bridge responde con acusaciones de prejuicio anti-musulmán. El campus de la Universidad Northwestern en Qatar recibió más de $400 millones para operar programas de periodismo. Sus egresados ahora trabajan en los principales medios de comunicación de Estados Unidos. El plan de estudios cubre ampliamente la mala conducta israelí, pero menciona mínimamente las violaciones a los derechos humanos en Qatar. Total coherencia con la postura editorial de Al Jazeera. Es evidente el patrón. Qatar compra legitimidad académica y la utiliza para proteger a sus aliados, entrenar periodistas para que compartan su visión del mundo, promover sus intereses económicos y silenciar investigaciones que puedan dañar su reputación. Las universidades estadounidenses, necesitadas de fondos tras recortes estatales, participan activamente en su propia captura. El poder blando de Qatar crece y se multiplica cada año en las capitales de las naciones occidentales. El Fondo Soberano del Estado invierte $40 mil millones solo en Londres, con la bandera qatarí en sitios emblemáticos como Canary Wharf. Al comprar Londres, París y Washington, Qatar no solo está invirtiendo. ¿Se está integrando en las estructuras de poder occidentales? En el ámbito deportivo, la adquisición del Paris Saint-Germain, uno de los clubes de fútbol más valiosos del mundo, pone a Qatar en el centro del mundo deportivo y compra los corazones de cientos de miles de aficionados. Y la influencia económica de Qatar va más allá del poder blando. El país ha participado en amplios cabildeos para influir en políticos y responsables de políticas occidentales. A medida que el mundo despierta ante la influencia desestabilizadora de Qatar, ¿deberíamos esperar que algo cambie? Sus acciones durante la Copa Mundial de la Federación Internacional de Fútbol Asociación 2022 demostraron su capacidad para aprovechar una gran riqueza y moldear las percepciones internacionales, incluso ante críticas generalizadas. El evento generó escrutinio sobre derechos humanos y prácticas laborales del país. No hubo acciones importantes tras la atención, solo algunas declaraciones públicas. Mientras tanto, el dominio energético de Qatar está por fortalecerse aún más. Con la caída del régimen de Assad en Siria, un sueño de décadas finalmente puede hacerse realidad. Un gasoducto que atraviesa Siria llega a Turquía y va directo a las puertas de Europa. Esto no es solo otro gasoducto, es un terremoto geopolítico. Desde la invasión a Ucrania, la participación de Rusia en el gas natural europeo bajó del 40% al 10%. Qatar ha cubierto parte de la demanda con gas natural licuado, pero con un gasoducto Qatar-Turquía podrían duplicar sus exportaciones de gas a Europa prácticamente de la noche a la mañana. Esto explica por qué Qatar financió a los rebeldes sirios durante años. Assad, respaldado por Rusia, había bloqueado el gasoducto para proteger el monopolio energético de Moscú sobre Europa. Con Assad fuera, Qatar puede evitar totalmente a Rusia. Esto significa que Qatar controlaría la seguridad energética de Europa desde dos frentes. Desde el mar, a través de buques metaneros de gas natural licuado, y desde tierra, mediante el gasoducto de Turquía, Europa se volvería aún más dependiente de un país que abiertamente alberga líderes terroristas y socava los intereses de Occidente. Y aquí está la obra maestra de la estrategia de Qatar. Al aumentar los flujos de gas hacia Europa, Qatar se volverá indispensable no solo para Irán, sino también para el segundo ejército más grande de la OTAN, Turquía. El gasoducto transformaría a Turquía en el principal centro energético para las importaciones de gas europeas, vinculando los intereses de Turquía a la supervivencia de Qatar.
Este dominio energético tiene implicaciones de gran alcance para la estabilidad económica global. Qatar suministra casi una cuarta parte del gas natural licuado importado por la Unión Europea y su estrategia de caos sigue vigente. La pregunta es, ¿alguien se opondrá?